Hola, Encarna. Em veus, Encarna? Hola. Hola, Joan. Hola. Buenos días, Guillermo. Buenos días, Juan. Hola. Buenos días, Manuel. Hola, Manolo. Hola. Hola. Buenos días. Ya estoy. Vale, pues muy bien. Buenos días, señor director. Perdón, señor secretario general. Hola, buenos días. Me parece que nos conocemos, ¿verdad? Sí nos conocemos, Encarna. Sí, Nos señora. conocemos del Real, ¿no? Exactamente. Sí, señora. Bueno, no sé si... Sí. A ver, ¿estamos todos? Sí. Que yo... Espérate un momento. Es que me están diciendo que Miguel Falomir tiene problemas. Miguel Falomir, ¿estás por aquí? No se oye, yo no oigo bien, no sé vosotros. Yo oigo bien. Yo oigo bien. Sí. ¿Tú? A mí también me llega bien. Sí. A mí me oigo, llega... yo oigo. Yo os oigo perfecto, ¿me oís? Manolo, Sí. a veces los auriculares es peor. Sí. Sí, sí. Sí, però és que estic en l'iPad, fill. Ostras. Perquè l'ordenador este té tants contravirus que no entra ni... Pues Ahora se oye, ahora sí que os oigo y os veo. vale, Sí. perfecto. Bien. A mí os digo que me falta Falomir. Sí. ¿Estás, Miguel? No. No está, no. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Como son ya las 12:30, ¿no? Son las 12:30. Podemos Sí. hacer dos cosas. Esperar 2 minutos a que entre Falomir o directamente empezar. ¿Qué os parece? Esperamos 2 minutos. Si es 2 minutos, podemos esperar a Miguel 2 minutos. A ver qué pasa. Sí, sí. Venga, 2 minutos. A partir de ahora. ¿Qué tal? Bueno, esto está teniendo mucho éxito, ¿eh? Tenemos un número constante de conectados de 113 personas. Qué bárbaro. Está muy bien. A ver, Encarna, claro, organizándolo tú. No, yo no organizo nada, tú y yo solamente colaboro, que tengo otro trabajo que hacer, querido. No seas así, Juan. Nosotros ya casi somos profesionales del Zoom ya. Porque... Sí. Hombre. Un máster en Zoom. Sí. Yo, Manolo, yo ya hasta asuntos virtuales también los hago en el tribunal, por tanto, soy una profesional ya de estas cosas. A ver, han pasado 2 minutos ya. Venga, ¿queréis que empecemos? Pues Y claro, tendrás que cambiar el orden, quizás, ¿no? ¿Perdón? Cambiar el orden, porque Miguel era el primero después de ti. Sí, no te preocupes. No te preocupes que cambiamos el orden. A ver, para que ya... No sé si... A ver, Chechu. Falomir no consigue entrar, me dicen. Bueno. Voy a empezar. A mí me ha costado entrar. De hecho, por eso me he conectado con el iPad. Es que este es una plataforma que admite muchas personas al mismo tiempo y no hay que pagarla. Mira, las cosas de la vida. Vale. Hay que reconocer toda la cultura, siempre está un poco pocha, ¿no? Bueno, mira, ¿empezamos? Empezamos. Venga. Voy a hacer una pequeña presentación antes de daros la palabra, pero muy cortita, ¿eh? Como se ha visto a lo largo ya de la mañana, la finalidad del seminario es reflexionar sobre las formas de tutelar un derecho fundamental que es el derecho a la cultura, en sus diferentes aspectos de creación, difusión, expansión, en definitiva, llenar la segunda parte del artículo 44 de la Constitución
y es cómo la cultura debe ser promocionada y tutelada por los poderes públicos, entre ellos, evidentemente, el Estado, aunque no el único. Por tanto, hay un momento en que la pandemia actual exige la transformación del panorama tradicional, tanto desde el punto de vista de los sistemas de gestión como desde el punto de vista de la financiación. Y de esto es de lo que se va a tratar aquí. Para ello, hemos reunido, y se lo agradecemos muchísimo, a las personas a las que me voy a referir a continuación, aunque me dicen que el director del Museo del Prado, que por el orden de antigüedad, un criterio objetivo que había pensado yo daros la palabra, pues en este momento no está operativo porque tiene problemas para entrar en esta plataforma. Pero de todos modos, aunque cambiemos el orden, voy a presentaros a todos. Miguel Falomir Faus, que es historiador del arte, director del Museo del Prado. Joan Matabós Ripoll, que es sociólogo y comunicador, director artístico del Teatro Real, antes fue director artístico del Liceu de Barcelona. Josep Serra, también historiador del arte y director del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Manuel Borja Villel, que también es historiador del arte y licenciado también en filosofía, cosa que yo no sabía y que ahora me ha dado bastantes pistas sobre algunas de las cosas que leo de Manuel Borja Villel, que en este momento es director del Reina Sofía. Y finalmente, Guillermo Solana, que también es licenciado en filosofía, que es director del Museo Thyssen. Finalmente, last but not least, Javier García Fernández, secretario general del Ministerio de Cultura, catedrático de Derecho Constitucional, que espero que no discrepe demasiado de mi planteamiento sobre el artículo 44 de la Constitución. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Sí. Aunque tú, claro, lo que eres un gran especialista en materia de patrimonio. A todos vosotros, gracias por vuestro tiempo. Y como Miguel Falomir, pues, que era el más antiguo, yo voy a seguir el orden de antigüedad de la creación de la institución que vosotros dirigís, pues le tocará a Juan Matabós, que es el director de la Fundación del Teatro Lírico, director artístico de la Fundación del Teatro Lírico Teatro Real. Tú puedes ser un poco como una rueda loca en esta rueda, porque verdaderamente tú no te dedicas al arte, digamos, estático, sino a un arte mucho más dinámico. Juan, tienes la palabra y ya sabéis que tenéis que limitaros un poco en vuestras intervenciones, pero luego pues podréis discutir con vosotros, entre vosotros y yo voy a moderaros para que no sobrepongamos las voces, ¿verdad? ¿Vale? Juan. Pues muchas gracias, Encarna, un privilegio estar con todos vosotros. Como teníamos solo 5 minutillos, me has dicho, solo 5 minutos, pues os iba a hablar de modelos de gestión y también de modelos de financiación de los teatros. Obviamente esto va a ser muy diferente en el caso de los teatros que en el caso de los museos. Pero bueno, como solo tenemos 5 minutos, me voy a limitar a hablaros de los modelos de financiación y si queréis que luego entremos en cuestiones más de modelos de gestión, pues evidentemente también lo podemos hacer. En general, en Europa los ingresos de taquilla de un teatro de ópera representan un porcentaje realmente discreto de sus recursos, entre el 10 y el 20% de la media. La financiación de los teatros depende en un porcentaje muy mayoritario en Europa de sus ingresos de fuentes de origen público y salvo algunos casos brillantes, las contribuciones de origen privado están en general bastante poco desarrolladas. Cada vez lo están más, pero todavía están bastante poco desarrolladas. En Estados Unidos
Los ingresos por taquillaje representan un porcentaje realmente mucho más elevado respecto a la media europea. La media, para que os hagáis una idea, la media de los ingresos por taquillaje de las 110 compañías americanas que son miembros de Ópera América es del 35%. El resto de los ingresos complementarios son de origen privado. Según su modo de financiación, los teatros de ópera se pueden, esto es muy, en fin, se pueden perfectamente, y así lo hace alguno de los estudios de gestión que hay sobre este tema, en 3 tipologías. La primera se podría llamar algo así como fuertes subvenciones de origen público e ingresos por taquillaje marginales. Es el sistema mayoritario en Europa, es el sistema de casi la totalidad de los teatros alemanes, franceses, italianos, belgas, holandeses y del este de Europa. En estos casos, las subvenciones públicas financian la parte esencial del coste del teatro, los ingresos de taquilla oscilan entre el 10 y el 20% del presupuesto, y el objetivo prioritario del teatro no es maximizar los recursos de taquillaje, sino más bien diversificar el público, hacer el teatro accesible a nuevos públicos, etcétera. Esto es lo prioritario. Para equilibrar los presupuestos, hay que lograr entre un 80 y un 90% de ingresos, pues, de los ayuntamientos o de los ministerios de cultura o de las provincias o de los lenders. En definitiva, las administraciones públicas de un tipo u otro según el país y según el teatro. En este modelo, las donaciones y las contribuciones privadas al presupuesto son bastante marginales, probablemente muy marginales y escasamente significativas. El segundo modelo lo podemos titular algo así como equilibrio entre taquillaje y donaciones, es decir, contribuciones de origen privado. Es el modelo típico americano, es el modelo prevalente en Estados Unidos. La media de los ingresos por taquillaje de estas 110 compañías que son miembros de Ópera América, estoy hablando de antes de la pandemia, obviamente esto puede cambiar bastante en el futuro, hasta ahora era aproximadamente del 35%. Recordemos que en Europa era entre el 10 y el 20%. El 50% de los recursos, y en algunos casos, por ejemplo, en las óperas de Dallas y de San Francisco, el 60% de los recursos provienen de fuentes privadas y toman la forma de lo que llaman los grants o las contributions, que gozan de modalidades de deducciones fiscales muy favorables y muy incentivadoras para los donantes. Pueden ser contribuciones particulares, los individuals, puede ser a través de sociedades, los corporate, puede ser a través de fundaciones de empresas y puede ser a través de los trusts y de las fundaciones que gestionan patrimonios familiares. Lo demás, el resto del presupuesto, este 15% restante, se cubre con lo que se suele denominar los Sponsored and Special Events. Lo que impresiona en este sistema es realmente la extrema diversidad de las cantidades aportadas. Para que os hagáis una idea, los 11 donors más importantes del Metropolitan, que son 5 parejas, 2 fundaciones, 2 endowments y 2 founders, aportan 27,5 millones de dólares de un total de donaciones de 106 millones. Estas cifras son de hace unos años. Esto probablemente ha cambiado un poquito en el pasado reciente y cambiará más en el futuro. En Chicago, el montante de donors y de contribuciones individuales llega a ser de 19,8 millones de dólares. De esta cantidad, 4,5 millones de dólares son aportados por 45 donors, con aportaciones de más de 100.000 dólares anuales. Es decir, en definitiva, el 90% de los ingresos privados provienen del 10% de los donantes. Como podéis ver, la oposición, al menos aparentemente, entre los modelos europeos y americanos es casi absoluta. Eso sería así si no hubiera un número reducido de teatros europeos que han logrado situarse un poco en medio y equilibrar de una forma diferente esas 3 fuentes de ingresos: subvenciones, donaciones privadas y taquillaje. Y podríamos llamar, si queréis, a este caso modelo mixto europeo, aunque la verdad es que no afecta únicamente a Europa. Algunas instituciones, por ejemplo en Canadá, también entrarían de pleno en este caso. ¿Cómo es ese modelo mixto? Pues ese modelo mixto, las subvenciones públicas oscilan entre el 55% del presupuesto en el caso de la Ópera de París, ha bajado un poquito, y el 30% en el caso del Royal Opera House Covent Garden, o el 24% en el caso del Teatro Real.
y la financiación privada oscila entre el 10 y el 30%, y el taquillaje pues, está entre el 25 y el 40% de los recursos totales. ¿Cuáles son los teatros con este modelo mixto? Pues son la Royal Opera House, Covent Garden de Londres, la Ópera de París, el Teatro Real, el Liceo de Barcelona, la Scala de Milán, la Ópera de Zúrich, la Staatsoper de Viena y la Bayerische Staatsoper de Múnich. Esos teatros participan de alguna manera de la misma visión de la ópera como un arte de interés general que tienen el resto pues, de los teatros europeos, pero la gestión es completamente diferente y a mí me parece que no es aventurado afirmar que en el futuro de la ópera en Europa pasa por algo muy parecido a lo que de alguna forma esboza este camino. No sé si me he pasado mucho de los 5 minutos o si todavía se pueden decir más cosas, Encarna. Sí, te has pasado, pero bueno. Ya lo dirás después, cuando te hagan preguntas. Venga. Venga, muy bien. Gracias. Pero muy bien, pero muy bien. Me acaban de decir que está Miguel Falomir entre nosotros. Miguel, ¿me oyes? Pues, de momento. Venga, sigamos, pues, porque si no... Josep Serra, por favor. Muy bien. Buenos días y muchas gracias, Encarnación, y muchas gracias a los organizadores por la invitación. Yo intentaré ser un poco más abstracto que Joan, que maneja los datos con esta velocidad, y hacer un par de reflexiones un poco de lo que habíamos hablado sobre la mesa, apoyándome en 2 intervenciones anteriores que me han gustado mucho. Encarna, tú nos has explicado perfectamente que la cultura es un derecho fundamental, no solo el hecho de poderla realizar, sino acceder a la cultura, a que realizan los demás. Y después me ha gustado mucho Jordi Alberic, que ha hecho una intervención en el que ha dicho vuelve lo público. Apoyándome en estas 2 ideas, que estoy en las 2 muy de acuerdo, yo creo que en esta discusión, yo celebro mucho que vuelva lo público, creo que hay que aprovechar el contexto actual, que es el de una pandemia lamentablemente muy dolorosa por muchas razones y con un coste social altísimo, de la que aún no hemos salido y estamos en una situación grave. Yo creo que no debería ser un paréntesis la pandemia, sino aprovechar quizás la única cosa, con mucho respeto lo digo y con mucha precaución, la única cosa positiva que pueda tener, que es acelerar algunos debates que yo he insistido en estos últimos tiempos ya estaban en la mesa, que es cuál es el modelo de financiación de nuestros grandes museos públicos y qué sentido, qué rol tienen estos museos. Si la cultura tiene esta centralidad estratégica de valor para el país, de servicio público, esto Manolo lo ha explicado muchas veces, Miguel también, yo, Guillermo, en general los museos, y creemos que son espacios de libertad, de memoria, de pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Lo hemos explicado, este cambio de los museos paternalistas a unos museos que ofrecen una oportunidad real a la sociedad de interpretarse, de interpelarse. En este contexto, en esta idea de museo, el museo no puede estar en el mercado suelto, sujeto a unas presiones en las que busca cosas para tener recursos, sino que lo que hace es buscar recursos para hacer las cosas que debe hacer. Y su misión es esta misión cultural, educativa, científica, le podemos ir poniendo varios nombres, pero su misión principal es esta y, por lo tanto, el modelo debe ser un modelo equilibrado en el que, especialmente los grandes museos, que tenemos unas misiones añadidas muy importantes de préstamo, de conservación, de guarda de grandísimas colecciones, podamos ejercer esta misión sin la presión de pues buscar unos resultados de tipo economicista, que, insisto, creo que no es nuestra misión. Yo creo que, además, tenemos un gran trabajo por delante en esta gran parte de la sociedad que no tiene acceso a la cultura y que es una de las grandes barreras, ¿no?, que hemos seguido identificando, no solo el precio, sino esta dificultad de acceder libremente a la cultura, pues, de partes de la sociedad que aún no llega. Entonces, yo diría que el Estado, que ha reaccionado excelentemente bien en la pandemia por lo que a los museos se refiere, esta es mi opinión, debemos aprovechar también, como se ha dicho, es tiempo de reformas y de reformas profundas. Y no quizás hemos aprovechado una oleada mágica de turismo, ¿no?, y de grandes ingresos y de grandes cantidades de visitantes en el extranjero en los museos, que han alterado esta percepción de cuál podía ser su sostenibilidad. Esto se ve especialmente en el Prado, con estos ingresos inmensos de taquilla. Yo creo que al museo hay que pedirle que se esfuerce, que genere ingresos, pero hay que pedirle primero las otras cosas. Y también yo creo que es momento para la reforma de las gobernanzas de estas instituciones.
cómo se gobiernan, qué voces de la sociedad están representadas en sus órganos de gobierno. No solo las administraciones, no solo posibles donantes o posibles patrocinadores, sino esas voces que tienen capacidad de representar. Abrir estos gobiernos, ser más transparentes, más democráticos, ser mucho más exigentes con los museos en el cumplimiento de su misión social, educativa, científica, etcétera, pero al mismo tiempo generar un marco económico que no puede ser inmediato, pero sí se puede trabajar a medio y largo plazo, en el que su sostenibilidad se garantice porque el Estado los considera un servicio público de primera necesidad, como la educación y la sanidad. Y aquí yo de momento lo dejo. Muchas gracias, Josep. Continuamos. Vamos a dejar a Miguel Falomir después de la rueda de los directores de museos y antes de que entre el secretario general. A continuación, Manuel Borja Villel, director del Reina Sofía. Manolo. Hoy estas cosas siempre se caen. ¿Ahora? Vale, ya está, sí, perfecto. Sí, debe ser que Miguel y yo en esta zona del Paseo del Prado tenemos mala conexión. Pero bueno, puede ser, porque ayer me pasó a mí desde mi casa, o sea, puede ser. Pues, entonces, 5 minutos. Vale, aprovecho ahora que estoy conectado. 5 minutos. En primer lugar, me gustaría una mención a un autor que, de hecho, he mencionado en el Zoom anterior, Hans Haacke, un artista esencial que en 1984 escribió un texto que se llama, una conferencia en realidad que se llamaba Museums Managers of Consciousness, museos los que gestionan la conciencia. Y de hecho empezó a analizar los museos de Nueva York de aquella época, el Guggenheim, el Metropolitan, y empezó a darse cuenta de que había una tendencia a sustituir a los historiadores del arte. Por cierto, soy PhD, Philosophy Doctor, que esto en Estados Unidos no significa que sepa de filosofía, sino que me han dado un doctorado en Historia del Arte. Y lo que quiero decir es que sustituyeron hubo una tendencia a sustituir, digamos, a profesionales, intelectuales, como queramos llamarlo, por gente que meramente tenía una visión economicista, de gestión, de números de las instituciones. Y esto iba ligado a una privatización progresiva de las instituciones, eso ha ido ligado a una externalización de los servicios, eso ha ido ligado a una precarización de los servicios, él lo vio en 1924, pero ha sido progresivo y sobre todo, eso iba ligado aparte de formas de gobernanza, etcétera, etcétera, que se han mencionado, a que aquello que hace importante una obra de arte, aquello que hace a un museo, que es conservar el patrimonio, por supuesto, es crear espacios de conocimiento que son lúdicos, que son espacios donde se inventan las normas, digamos, se priorizó el espectáculo, y el espectáculo normalmente tiene que ver con el vaciado de contenido, de un contenido como mínimo complejo de las ideas, y por tanto a que hubiese mucho énfasis en comunicación, en edificios, en marketing, y al final nos olvidamos de los artistas, de los comisarios, de los investigadores, en un modelo además que era extractivo. Y esto con la pandemia se ha visto totalmente. En este sentido, creo y me siento orgulloso de estar trabajando en una institución pública. Creo que hay que reivindicar lo público en el sentido de que es un servicio, y lo público no quiere decir que el dinero necesariamente sea privado. Lo que quiere decir es que sean necesariamente transferencias del Estado. Creo que tiene que haber una combinación, pero lo prioritario es que la idea de servicio público esté ahí presente. ¿Y qué significa servicio público hoy en día, después de la pandemia? Primero, significa que los edificios o la economía o la estructura de un museo tiene que ser sostenible. Que sea no significa que de repente la cultura es meramente una decoración y que el dinero solo puede ir a un determinado tipo de cosas o solo puede ir a la economía, porque la economía es una forma de cultura. Hay muchas
economías posibles, y solo a través de una visión cultural. La cultura, digamos, la cultura es aquello, es el lenguaje que compartimos. Y este elemento de sostenibilidad quiere decir, aparte de que las instituciones obviamente tendrán que ser más ecológicas, por supuesto, pero quiere decir que deberemos de pensar en la institución como parte de un ecosistema. Sí, digamos, esta institución de modelo privatizado era una institución basada en la competición, es saber quién tenía más visitantes, a ver quién aparecía más veces en los periódicos, a ver quién se anunciaba más veces. Creo que es muy importante el que entendamos que trabajamos en una sociedad compleja, en un ecosistema, y que en ese ecosistema hay instituciones pequeñas, instituciones donde se tendrá que hacer investigación a largo plazo, donde no se sabrán los resultados de antemano, con instituciones más grandes que tal vez, si hay menos transferencias del Estado, tendrán quizás más acceso al patrocinio. Y todo esto creo que debe estar conectado. Este es un aspecto que creo que es muy importante. Otro aspecto ligado con lo público es la autonomía de gestión. Autonomía de los, digamos, de los intereses meramente privados, o autonomía de los públicos cuando se comportan como privados. Creo que ese elemento de autonomía, que tiene que ver con la libertad de creación, libertad de cátedra, es fundamental si queremos proteger aquello para lo que estamos, que son la historia, el patrimonio, los artistas. En tercer lugar, creo que es muy importante que las instituciones sean instituciones situadas. Si estamos hablando de un ecosistema, una tendencia que, digamos, que venía de esta privatización, entre comillas, desde los 80, de este problema que vio Hans Haacke, 80-90, era las instituciones clónicas, los museos clónicos. Toda ciudad que se preciase quería tener su Pompidou, su Reina Sofía, su Prado, que me parece absurdo. Yo estoy viendo algunos por la pantalla y todos somos distintos, me parece maravilloso. De hecho, lo que más me preocupa es que me estoy viendo también, y hay un elemento de narcisismo en esto del Zoom que es preocupante, y no puede ser que las instituciones sean instituciones narcisistas, porque, digamos, es el final también. Y, por tanto, este elemento situado, que quiere decir que haya una identidad, que cuando contemos, cuando narremos, cuando creamos los relatos de la colección, de las exposiciones temporales, lo hagamos siempre desde un punto de vista determinado, que no quiere decir, no tiene nada que ver con el nacionalismo, tiene que ver con hablar desde una condición que es nuestra propia lengua, con todos los condicionantes. Implica también decolonizar nuestros propios vocabularios. A veces he mencionado cómo, por ejemplo, el arte latinoamericano de los 70, 80, del cual este museo tiene una colección muy importante, durante mucho tiempo se consideraba que era, digamos, una consecuencia del arte europeo, norteamericano de los años 60 y 70, porque se parecía, y por tanto se consideraba que estaba vinculado a ese momento histórico, solo que ha salido más tarde, y lo que no se tenía en cuenta es que el arte latinoamericano de los 80 es un fenómeno de los 80, es un fenómeno que está reaccionando contra el neoliberalismo en un continente, especialmente Chile, que acaba siendo un experimento de ello. Y sin embargo, las categorías conceptuales que tenemos para clasificar, para ordenar, para hacer exposiciones, son categorías que de algún modo imponen conceptos. Y ese elemento situado, crítico, creo que es fundamental para todo esto. Y luego, ya para acabar, obviamente con el COVID o post-COVID, creo que hay otro elemento que es fundamental. Este elemento fundamental es que los museos tendrán que ser conectados, tendrán que ser solidarios. La palabra cuidado va a ser mucho más importante, y creo que esta conexión tiene que ver no solo con elementos de producción, sino con otra forma de trabajar, donde compartamos mucho más, donde nos demos cuenta de que las instituciones somos custodios de las obras, pero las obras pertenecen a todos, y que este elemento de compartir, y hay muchos modos de compartir, no necesariamente significan obras que viajen arriba y abajo, tienen que estar ahí presente. Esto, digamos, como mi pequeña introducción de 5 o 6 minutos.
Gracias, Manolo. Perdona, yo he consultado un currículum tuyo en castellano. O sea, procura que la traducción entonces sea correcta, porque evidentemente sé lo que es un PhD, pero no lo leí. O sea que me dejes un poco más tranquila. Perdona. Sí, sí, yo también, para que cuando, como decías que que entiendes algunas de las ideas, lo digo para que los filósofos no me peguen cuando no utilice un término adecuadamente. Es legítima defensa, ¿eh? Venga, perdona, en todo caso. A continuación, Guillermo Solana, director del Museo Thyssen. Gracias, Encarna. Bueno, yo sí que soy filósofo puro, soy doctor en filosofía, de los doctorados en filosofía de aquí, de España, no de los PhD, ¿no? Y lo que quiero contar en 5 minutos es, creo que estamos al final de un modelo de relación entre museo, Estado, de financiación de los museos, que ha durado casi 30 años. Y se resume en 2 etapas muy simples. La primera etapa tiene lugar entre 1988 y 2008. Coincide exactamente con la etapa en que Thomas Krenz es el director del Guggenheim. Cuando Thomas Krenz accede a la dirección del Guggenheim de Nueva York, se encuentra el museo sumido en una grave crisis económica y para remediar esa crisis inventa el museo como marca global. Y el museo como marca global implica deslocalizar las colecciones, hacer que las colecciones viajen por el mundo incesantemente en busca de clientes. En vez de dejar que los públicos vengan al museo, el museo sale a buscar a sus públicos como nómada, ¿no? Los hitos de esa historia del Guggenheim son conocidos. El único de ellos que ha tenido éxito es el de Bilbao, fundado en 97. Vendrán luego Berlín, Las Vegas, los 2 museos Guggenheim de Las Vegas, el Guggenheim Las Vegas y el Guggenheim Hermitage de Las Vegas, el de Guadalajara, México, y todos ellos han acabado en fracasos, han acabado siendo cancelados o cerrados. El Guggenheim Abu Dhabi está vivo todavía, aunque las obras no se han iniciado, pero lo curioso es que este modelo, que pareció que era una salida, para 2008 estaba virtualmente condenado. A pesar de lo cual, y aquí paso a mi segunda etapa, a pesar de lo cual, precisamente en el momento en que el modelo Guggenheim global está alcanzando su punto en que se ve el fracaso definitivo, los estados europeos compran el modelo Krenz. Eso sucede en torno a 2007. Hay 2 grandes hitos que Javier García me permitirá que le robe. En 2007 se producen 2 hechos muy simbólicos. Los Uffizi prestan a Tokio la Anunciación de Leonardo da Vinci, lo que causa protestas, en fin, a cambio de dinero, claro. En 2007 también se firma el acuerdo para crear el Louvre de Abu Dhabi, que hoy está inaugurado y funciona. Esos 2 hechos simbólicos marcan una nueva era en la que los grandes museos públicos europeos demandaban, primero, más autonomía de gestión y, segundo, más financiación pública. Y los estados, en plena ola neoliberal, ofrecen a los grandes museos, en lugar de simple autonomía de gestión, privatización de verdad, autonomía privatizadora. Y en lugar de financiación pública, que busquen financiación en el mercado global, que es un mercado muy pujante entonces. Que busquen, que importen turistas y que exporten obras de arte. Eso es el mercado global. Públicos viajeros, colecciones viajeras, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimos ejemplos de todo eso. Lo más paradójico de esta dinámica es que, siendo una globalización privatizadora y neoliberal, reproduce paradójicamente formas de neocolonialismo cultural, imperial, de viejo estilo. O sea, los países de Europa y América llevan sus patrimonios a Asia, a Oceanía,
África no, porque no hay dinero, pero a Oriente Próximo, a Asia, Oceanía, etcétera, a países clientes que tienen dinero pero no tienen patrimonio, ¿no? Y aparecen los museos imperiales y las ciudades neocoloniales. El mejor ejemplo entre nosotros es Málaga, sin duda, el ejemplo de ese colonialismo receptor de grandes sucursales de museos internacionales. Y aparece una nueva figura de director de museo, que es el director imperial, que es en realidad como es un director de museo que aspira a ser un empresario transnacional. El caso más llamativo, el ejemplo más llamativo de eso es el de Guy Cogeval, que fue presidente de Orsay, exactamente durante la etapa que para mí representa estos años en que los estados europeos compran el modelo Krenz, de 2008 a 2017-18, ¿no? Bueno, en resumen, la autonomía privatizadora que se le ofreció a los museos públicos europeos ha sido un regalo envenenado, porque se les ofrecía aparentemente una mayor libertad, flexibilidad y todo esto, pero todo aquello estaba ligado a un beneficio a muy corto plazo y a una coyuntura efímera. Los grandes museos entraron así en una dinámica completamente insostenible de búsqueda de fondos, de visitantes, de crecimiento de los presupuestos. Y lo más grave, en el camino se perdió, se destruyó, porque las políticas neoliberales lo buscaban probablemente deliberadamente desde el principio, se destruyó la noción de bien público, de comunidad, de acceso público a la cultura y casi diría la misma noción de patrimonio cultural, reemplazado por la elección individual del emprendedor y del consumidor. O sea, hemos visto en estos 30 años a los directores de museos o a los gestores culturales convertidos o bien en agilísimos y ambiciosos emprendedores o bien en avidísimos consumidores de cultura, pero no verdaderamente en administradores de patrimonio en ningún caso. Después me gustaría hablar más específicamente del caso de España, pero creo que ya no hay, en este primer turno no hay tiempo. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias porque, bueno, no digo nada. Miguel Falomir, ¿estás por aquí? Estoy, ¿me oís? Sí, perfectamente, te oímos y te vemos. Ante todo, disculparme por los fallos técnicos que me han impedido participar antes. Creo que era el primero que tenía que hablar. No he podido seguir todas las intervenciones anteriores. He seguido parte de la de Manuel y en su totalidad la de Guillermo. Bien, yo voy a centrarme en el caso específico del Prado y sí que voy a incluir una cuestión temporal que de alguna manera pues ha señalado también Guillermo. Yo creo también con él que hay que ver un poco los momentos decisivos que ha habido en esta evolución entre el Estado y los museos. Creo también que en mediados de la década de los años 80 se puede situar un poco el inicio de un cambio. Soy menos tendente a personalizarlo en el caso concreto de Guggenheim y Krenz. Yo creo que es un fenómeno mucho más amplio. Yo creo que pasa por la progresiva conversión de los museos en destinos turísticos de masas, por la aparición de los blockbusters, que llevan aparejados una serie de ampliaciones en los museos. Es el momento de los grandes proyectos arquitectónicos, entonces se conciben, otra cosa es que se ejecuten a lo largo de las siguientes décadas, y es también el momento en que el museo, tal y como se entendía antes, no está capacitado para hacer frente ni desde un punto de vista de gestión ni desde un punto de vista de financiación a las nuevas competencias que va asumiendo. A partir de ese momento se normalizan programas de exposiciones anuales mucho más amplios. El Museo del Prado a principios de los 80 hacía una exposición o ninguna, y a veces pasaban un par de años sin que se hiciese ninguna exposición. Para finales de los años 90, pues cualquier museo que se preciara tenía un programa muy ambicioso de exposiciones. Otro tanto se puede decir, por ejemplo, con todos los servicios de educación, que en España llegamos tardes, pero es a partir de los años 80 y 90 cuando se van incorporando
a lo que es el tipo de servicios que de forma regular pues ofrece cualquier gran museo. Todo eso yo creo que pone en evidencia pues que un poco la situación anterior encorsetaba a estas instituciones y de alguna manera pues yo creo que había un cierto clamor, ¿no? Y no creo que sea un caso específico de España, creo que sucedía, es un fenómeno global, de que había que tender a una autonomía en la gestión y a otorgar a estas instituciones de una capacidad de generación de ingresos propios. Desde luego, ese era el anhelo que yo percibí en el museo cuando me uní a él en 1997. Creo que está Fernando Checa con nosotros y podrá corroborarlo. Eso tuvo una plasmación concreta, que fue la ley del Museo del Prado de 2003, la primera institución cultural española que se le otorgó una ley propia, que luego fue desarrollada en la Real Orden de 2004. Yo creo que es importante incluir aquí este elemento temporal porque yo creo que fue un éxito la implementación de esta ley y creo que lo fue en buena medida más allá de un clima de concordia política. También lo fue porque la coyuntura económica era muy buena, era francamente expansiva. Sin esa coyuntura económica, pues es muy probable que la ley no pudiera haberse desplegado en toda su extensión. Es más, esos primeros años fueron años realmente buenos para el museo, puesto que en contra de lo que a veces se puede pensar, el otorgar al museo una autonomía financiera no tiene por qué llevar forzosamente aparejado una disminución o un recorte de la aportación del Estado. De hecho, aquellos años la filosofía que imperaba era un poco la de, precisamente porque el Estado lo que quería era alentar a que el museo generara ingresos propios, tanto consigues, tanto más te doy. Y así fue hasta que llegó la crisis del año 8 y el año 9. A partir de ahí sí, a partir de ahí es cuando lo que asistimos es a un cambio completo de modelo. 2010 es el último año en que el Estado aporta todavía más del 50% al presupuesto general del Prado. A partir de ahí diríamos que la filosofía se invierte. Tanto más ganas tú, tanto menos te doy yo. Y a partir de ahí sí que se produce un cierto retroceso de la aportación del Estado al museo, que durante 8 años, del año 10 al año 18, pues se traduce en una rebaja exactamente a la mitad, ya que al museo llegara a unos niveles de autofinanciación que llegaron a ser en algún año del 72%. Eso evidentemente situaba al museo en una situación de precariedad. Alguna vez pues lo denunciamos. Nadie evidentemente podía imaginar que iba a pasar lo que iba a pasar, el COVID, pero sí que había habido algunos hechos que habían sucedido. Estoy pensando, por ejemplo, en los atentados terroristas que hubo en París, en las inmediaciones del Louvre, que propiciaron una caída de un 25 o 30% en el número de visitantes del Louvre. Si eso hubiera sucedido en Madrid, pues hubiera generado un gran problema. Cuando llega el COVID, pues evidentemente, lo sabemos todos, se desploman las visitas, se desploman los ingresos. Yo creo que el Museo del Prado ha sobrevivido este año gracias a su remanente de tesorería. Nuestro gran reto era el año que viene. En ese sentido, sí que el Gobierno ha reaccionado con rotundidad, con contundencia. Yo creo que ha habido ha entendido que debía suplir esa falta de ingresos propios. Lo que hay que plantearse es cuál va a ser el escenario post-COVID. Yo creo que, evidentemente, la aportación del Estado para el año que viene, pues en el momento en que pase la crisis no se podrá mantener, pero sí que creo que no se puede volver al modelo anterior. Es decir, yo creo que no se puede, es importante que se mantenga la aportación del Estado, que cubra por lo menos algunos aspectos importantes de los presupuestos de los museos. Hablo, por ejemplo, el capítulo 1. A partir de ahí yo creo que eso nos homologaría con muchos de los museos europeos. No conozco ningún museo público europeo donde el Estado no cubra al menos ese capítulo 1. Y creo que ahí se plantea ya un nuevo escenario que creo que es evidente que tendremos que tender hacia un equilibrio entre la aportación privada y la aportación estatal. Creo también que tenemos que tener muy en cuenta que quienes estamos hablando representamos instituciones culturales que tienen capacidad para generar ingresos propios. No todas las instituciones culturales tienen, por desgracia, esa capacidad y son esas probablemente las que estén más necesitadas
de una intervención mucho más contundente por parte del Estado. Con respecto a lo que es el panorama post-COVID, repito, yo creo que este periodo puede servir para corregir algunas situaciones anómalas anteriores. Creo que sería ideal tender hacia una financiación 50-50. Desde luego, en el caso del Prado, eso sería algo que nos llenaría de satisfacción. Y luego, en otro momento, pues podemos hablar las consecuencias que puede tener la pandemia en otros aspectos más allá del estrictamente económico. Vale, muchas gracias, Miguel, y siento todos los problemas tecnológicos. Bien, finalmente va a intervenir Javier García Fernández, secretario general del Ministerio de Cultura. Muy Adelante. Bien. Buenos días, Encarna. Buenos días a todos. Comparto bastante todas las intervenciones anteriores. Uno tras otro han ido planteando cuestiones que yo, por supuesto, comparto. Mi intervención va a ser un poco más amplia en el sentido de que no represento a un museo, a un teatro, represento un poco al conjunto de la administración cultural. Entonces, lo primero que querría decir es que la crisis de la pandemia lo que ha provocado es que todos los sectores vinculados a la cultura empiecen a mirar al Estado. A partir del mes de marzo, abril, era un clamor de cualquier grupo vinculado a la cultura, artistas contemporáneos, cantantes, autores de teatro, cinematografía, cualquier sector se volvió al Estado para pedir las necesarias ayudas. La característica, si yo tuviera que definir alguna característica durante toda la crisis, es cómo todos los sectores amplios o reducidos vinculados al mundo de la cultura han acudido al Estado a pedir, a veces de manera razonable, a veces incluso con agresividad, a pedir ayuda, pues porque estaban en una situación efectivamente muy dramática. Esa petición, es decir, ese volverse hacia el Estado para pedirle toda clase de ayudas, de apoyos, también se está dando curiosamente en el campo de las comunidades autónomas. Hemos tenido muchas reuniones con los consejeros, las consejeras de cultura, las comunidades, con representantes de las consejerías, y es curioso que, aunque cada vez que tienes una reunión amplia con comunidades autónomas, no faltan 2 o 3 comunidades que se encargan de recordar que, según ellas, la cultura es una competencia exclusiva de la comunidad, cosa que, como saben, Carmen, no es exactamente lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, pero se encargan de recordarnos que ellos tienen competencia exclusiva, pero a continuación viene la petición de dinero. Es algo constante. Es decir, que en este momento estamos recibiendo también unas constantes peticiones de ayuda financiera de comunidades autónomas, no digamos también de ayuntamientos, es decir, cualquier ente público territorial se ha dirigido al Estado para pedir la ayuda. Esa es la situación que hemos tenido hasta ahora. Claro, ¿esto qué supone? Supone que se ha acabado el mito de que aquí todo el mundo podía disfrutar de su autonomía económica, su autonomía financiera, y al final otra vez se vuelve al Estado como el representante más significativo de los poderes públicos para que acuda en apoyo de sectores profesionales, de administraciones públicas. Bien, claro, ¿esto qué supone? Es verdad que en aplicación de la Constitución el Gobierno dirige la política interior y exterior, el Gobierno dirige la administración, por consiguiente es lógico que eso tenga consecuencias y está claro que todas las instituciones aquí representadas, con sus peculiaridades, en el fondo forman parte de la administración pública. Claro, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que aquellas constantes propuestas y peticiones que había algunos años de autonomía financiera, de autonomía incluso en la gestión, bueno, pues al final se han encontrado con una realidad muy dura, y es que al final es el Estado, y en concreto el Ministerio encargado de la Cultura, la que al final tiene que dar apoyo a todas las instituciones
apoyo económico, pero también incluso apoyo de dirección política. Entonces, esto al final, ¿qué conclusiones nos lleva? Pues yo creo que nos lleva a la conclusión de que hay que acentuar la coordinación entre las diversas instituciones y el Ministerio. Yo creo que hay que mantener una línea de información permanente, hay que mantener una línea de diálogo constante entre el Estado y estas instituciones y, evidentemente, evitar disfunciones y situaciones en las que pueda haber malentendidos. Es decir, hay que acentuar la coordinación, hay que acentuar el diálogo entre unas instituciones y otras. ¿Esto en qué se reflejará en el futuro? Hombre, algunos de los aquí presentes durante el confinamiento tuvimos diálogos a través del televisor en los que reflexionábamos sobre el futuro de los museos, pero es verdad que reflexionábamos sobre todo desde el punto de vista del museo como centro cultural, es decir, la importancia de las colecciones, la importancia de la difusión informática de las colecciones, la importancia o no importancia del público. Bueno, además de esa reflexión sobre el museo en sí mismo, yo creo que evidentemente llegamos a una conclusión. La crisis va a durar mucho tiempo. Algunos de los que han intervenido aquí han hablado de las consecuencias que tuvo la crisis del 2008. La crisis del año 20 va a ser más duradera. Por consiguiente, hay que pensar que el Estado va a tener que seguir manteniendo, subvencionando a estas instituciones durante mucho tiempo, y de luego no puede ocurrir lo que ha planteado Miguel Falomir, de que en un momento determinado el Estado se va retirando. El Estado no se puede retirar ya. Yo acabo enseguida, cuando en algunos de los debates que he tenido, sobre todo comentando los decretos leyes que aprobó el Gobierno en materia cultural, sobre todo el decreto ley del mes de mayo, saltaban a veces reproches. Es que este decreto ley no tiene en cuenta los museos, es que este decreto ley no tiene en cuenta el patrimonio. Bueno, no es que el decreto ley tenga o no tenga en cuenta los museos, es que los museos son del Estado y el Estado está obligado absolutamente a mantener la financiación que sea necesaria. Evidentemente, yo no represento al Ministerio de Hacienda. Habrá que ver qué piensa el Ministerio de Hacienda, pero desde luego en el Ministerio estamos convencidos de que se ha acabado, y me temo que por muchos años, la financiación privada. Se ha reducido la fuente más importante que podía tener, por ejemplo, el Prado, que son los visitantes, y es el Estado, el Ministerio, el que tiene que estar detrás proporcionando todos los medios necesarios, porque en definitiva los museos son los museos del propio Estado. Y yo creo que esa es la conclusión más importante a la que se puede llegar. Y nada más por ahora. Gracias. Vale, a ver, yo voy a hacer un poco un resumen. Si queréis, vosotros podéis intervenir, sobre todo los que habéis hablado al principio. Yo, como ha dicho Pep Serra, yo planteo una cuestión bastante importante desde el punto de vista constitucional, que puede enlazar con lo que acaba de decir ahora el secretario general. Es decir, si el derecho a la cultura es un derecho no protegido con el recurso de amparo, pero no por eso podemos dejar de decir que es derecho fundamental, la manera de protegerlo la tiene las instituciones públicas y en concreto el Estado, que debe proporcionar facilitar este acceso a la cultura por diversas vías. El Estado no se puede retirar, ni los poderes públicos se pueden retirar. No solo, como ha dicho el secretario general, porque es el titular de los museos públicos, sino porque es el titular de una obligación constitucionalmente impuesta, creo yo. Por lo menos esta es mi tesis sobre la que estoy trabajando en este momento. Pero yo lo que querría que vosotros os plantearais, dejando esto por supuesto, querría que si pudiera ser rápidamente, porque nos queda aún un ratito, pudierais intervenir, no por orden, sino como vosotros penséis que podéis intervenir, en relación a si
estas obligaciones de financiación de la cultura, que van, como he dicho antes, desde el derecho a la educación hasta el derecho al acceso a los bienes culturales en todos sus sentidos, o sea, empezando por los museos y continuando por el cine, el cantejondo, como hace también el Real en algunos programas que tiene, o el CNDM. Esto debe ir acompañado del diseño de un modelo distinto. Esto es mi planteamiento. Nosotros estamos muy acostumbrados a tener un planteamiento al que no queremos renunciar porque es el que conocemos. Pero puede repensarse el modelo para gestionar de alguna manera un tipo distinto de financiación, como se ha ido haciendo, por lo que habéis venido diciendo todos vosotros desde que, bueno, pues desde que se crean los museos como tales. Pep Serra me dice, venga, Serra. Muchas gracias, Encarnación. Muy rápido. Yo solo también, que en parte tampoco me he olvidado de decirlo en mi intervención, yo creo que la pregunta que tú haces es muy buena. Yo es que creo que hay que aprovechar la oportunidad para cambiar un modelo que cuando no teníamos COVID ya no era el bueno. Es decir, y yo en ese sentido, yo antes no me he referido, pero lo ha hablado el secretario general claramente, el tema de la fiscalidad, que ya llega un poco a aburrir, porque vivimos durante unos años una promesa de una ley de mecenazgo, etcétera, que se quedó en menos que nada. Yo creo que justamente en esta visión del Estado como un protector de este derecho cultural, una fiscalidad más beneficiosa, etcétera, etcétera, sería una fuente. Y luego, en la financiación también, esto lo hemos dicho algunas veces, hoy se ha hablado también de la repercusión que tienen los museos en la proyección del Estado, en la representación de una serie de cosas. Yo creo que, siendo más imaginativo, se podría buscar otras fórmulas de financiación indirecta ligadas a otras cuestiones, como, por ejemplo, en una eventual recuperación, no sé hasta qué nivel, del turismo, algo tiene que ver el sector cultural en eso, tampoco nunca ha sido siempre el receptor de la presión turística, pero nunca de los beneficios que generan, ni siquiera para prepararse y atender mejor ese turismo, ¿no? Es decir, y yo luego insisto, creo que también algo que los museos estamos haciendo muchísimo de manera informal, que es hablar con todo el mundo, escuchar, no solo hacer cosas para, sino hacer cosas con, esta abertura de los museos que informalmente nos permite hablar con colectivos, con la sociedad en general. Eso debería formalizarse y incorporarse a modelos de gobierno de estas instituciones más abiertos, más plurales, con voces más distintas, más inclusivos, más participativos, ¿no? Yo creo que ahí hay una oportunidad de reforma que es un círculo en que todo está relacionado. La financiación, la fiscalidad, la misión del museo, su valor social y una organización distinta que la inercia con la que se construyó el sistema cultural español, que por otro lado tiene mucho mérito, pero se construyó de una manera un poco, vamos a decir, desordenada, no coherente. No pudimos planificar nuestro modelo en una mesa y luego trasladarlo, sino que se ha hecho un poco a empujones, como muy bien ha hecho el secretario general, con suma de administraciones distintas. Por ejemplo, en nuestro museo tenemos un consorcio de 3 administraciones. Eso tiene virtudes, pero también tiene complejidades bastante extremas algunas. Yo creo que es un gran momento para abrir esta reflexión, este debate con tranquilidad, también con esta situación que hay ahora un poco tan difícil que incluso elimina incluso el riesgo de como mínimo examinar modelos más atrevidos y que sean más sostenibles. Gracias, Pep. Matabosc, Joan. Matabosc. Hola, Encarna, hola. Sí, bueno, aportar, vamos a ver, a mí me parece que hay 2 cosas diferentes. Una es el debate sobre la pertinencia de un cambio de modelo, eso es una discusión que se puede tener, pero la otra es que el mismo hecho de defender el modelo preexistente pasa un poco por lo que el Estado está haciendo ya en estos momentos, que es realmente una intervención mayor. El problema realmente, yo creo que para los museos también, yo estoy hablando más de la circunstancia de un teatro, pero el problema es que la situación, lo que ha provocado la pandemia realmente durante estos últimos meses es realmente una destrucción del modelo. Es decir, que si se quiere recuperar ese modelo
que no sé si es el que necesitamos, a lo mejor hay que discutir realmente si el modelo es ese o no, pero en cualquier caso, si queremos recuperar ese modelo en el que la aportación pública es de un 24% aproximadamente de cara al futuro, con un 76% de aportaciones privadas y de taquillaje, patrocinio y alquileres de espacios, teniendo en cuenta que en los últimos meses lo que ha habido es una bajada en picado de los ingresos, pues porque no ha habido funciones durante un montón de meses y por lo tanto ha habido una nula ingreso de taquilla, no se han podido alquilar los espacios y por lo tanto no ha habido cero realmente de ingresos por alquiler de espacios por motivos obvios, pues si se quiere llegar en el futuro a una recuperación de ese modelo, hace falta lo que el Estado entiende perfectamente que tiene que hacer, que es intervenir ahora de una forma muy activa ¿para qué? Para recuperar el modelo es imprescindible eso. Y evidentemente si la discusión está en un cambio futuro de modelo, pues también hará falta, solo que en una dirección diferente. Pero repito, en cualquiera de las dos circunstancias, estemos hablando de un debate sobre un cambio de modelo o estemos hablando de una recuperación de cara al futuro de ese modelo que en el caso del Teatro Real realmente está dando unos frutos realmente muy notables, hace falta lo que el Estado está haciendo, que es entender que ahora hace falta que esté ahí para permitirlo. Juan, a ver, perdonadme que intervenga porque el moderador siempre tiene esta ventaja. Cuando yo he preguntado si puede reconducirse el modelo, reconducir no quiere decir cambiar, ¿eh? Reconducir quiere decir aprovechar lo bueno y desechar lo malo para pasar a otra cosa que a lo mejor, perdona la redundancia, es mejor. Por tanto, me gustaría que Borja Villel, que acaba de enviarme aquí un correo, intervenga. Venga, Borja. ¿Sí? ¿Borja Villel? ¿Ahora? Ahora sí, ¿no? Sí, perfecto. Ahora sí. Sí, un poco era en tu línea, en el sentido de que yo siempre he sentido, primero separaría que las instituciones sean públicas de que la financiación sea 100% pública. Por supuesto que las instituciones tienen que ser públicas y digamos, lo público o el Estado tiene que acordarse de qué significa ser Estado en el sentido de que todos sabemos que a veces ha habido patronatos y parecía que como si el Estado lo dejase todo en manos del patronato, cuando en una institución pública las funciones de cada uno de los directores, de los patronos, del ministerio están muy acotadas, muy definidas y creo que eso hay que recuperarlo. Igual que hay que enfatizar, insisto, la cuestión de servicio público. Venga el dinero por lugares privados o públicos, eso es, o sea, en transferencias públicas. Pero creo que es importante además apuntar dos cosas. Una, que obviamente, como ha dicho Pepe, muchos, y éramos muchos los que cuestionábamos un modelo que consideramos, no solo aquí, sino en todo el mundo, excesivamente extractivo, espectacular, donde al final parecía que el que molestaba era el artista. De hecho, hubo un director de museo que en algún momento dijo que el artista cuanto más muerto mejor. O sea que esto nos da una idea de realmente la necesidad de cambiar de modelo. Y ese cambiar de modelo quiere decir, como he mencionado antes, que las instituciones tienen que ser más sostenibles, que quiere decir que posiblemente tengamos que pensar formatos, eso no quiere decir no hacer exposiciones, pero sí tal vez formatos, que tenemos que cambiar formas de trabajar. Ahora, por ejemplo, hace un poco tiempo hemos inaugurado la exposición de Mondrian. Esto parecía absolutamente imposible hace medio año atrás, porque exigía cada obra correos, cada obra. La mayoría de obras han venido sin correos, se ha hecho telemáticamente y ha funcionado perfectamente. Nos hemos ahorrado realmente mucho dinero, muchos viajes y, por tanto, también un poquito de menos CO2 y ese creo que es un elemento fundamental. Luego yo diría autonomía y en eso sí que creo que hay que trabajar a dos niveles. Uno de cara adentro, obviamente
se tiene que pedir toda la responsabilidad a los gestores del museo, pero también tiene que haber una cierta autonomía de gestión, porque si te piden responsabilidad de algo que no puedes hacer, en estos momentos las leyes de contratación, y eso no es España solo, sino toda Europa, son muy complicadas, de hecho no favorecen el que se ahorren recursos a menudo, no permiten determinadas cosas y de cara afuera, obviamente, las leyes de mecenazgo y, por tanto, digamos, este nuevo modelo, si no se da esta autonomía, creo que puede ser un problema. Y luego insistiría en lo que hemos dicho del ecosistema. Estando en un museo de arte contemporáneo, al museo se le pide, y es lógico, que se compren obras, que se apoye a la creación, que se apoye, pero llega un momento que un museo no lo puede hacer todo y, por consiguiente, digamos, en este modelo es importante no solo que se nos apoye a los que estamos aquí o a los museos pequeños del Estado, sino, insisto, a todo el ecosistema, apoyando la creación, apoyando a través de industrias culturales a las galerías, etcétera, etcétera. Y luego añadiría un elemento de tiempo. Estamos trabajando en dos tiempos, en cómo reconvertir este modelo, digamos, a medio o largo plazo, y luego yo añadiría una cosa a corto plazo, cómo sobrevivimos de aquí a entonces. Obviamente ahora ha habido una inyección del Estado, pero cómo sobrevive la gente, digamos, que son autónomos. Creo que eso es importante. Y sé que desde el Ministerio se piensa en, tal vez, yo que sé, una cosa de un World Progress Administration, no lo sé. Yo creo que sería importante el plantear alguna medida de transición hasta que podamos cambiar de modelo. Muchas gracias, Borja. Miguel Falomiro había pedido la palabra también. ¿Miguel? Sí, sí, yo voy a, si se me permite. Después de Miguel, yo también. Sí, se me permite. Javier, ¿prefieres hablar tú ahora, Javier? No, sigue. Iba a decir que, si me permite, voy a romper una modesta lanza por el modelo, ¿no? Es decir, yo estoy con un poco lo que ha dicho Joan. Creo que el modelo tampoco ha sido tremendamente tan negativo. Creo que, de hecho, la gestión y creo que los resultados que pueden ofrecer la mayoría de grandes instituciones culturales españoles en las últimas 2 décadas, pues es realmente remarcable y nos homologa con las grandes instituciones culturales, ya sea operísticas, ya sea teatrales, ya sea museísticas de Europa. Creo que también este sistema mixto en estos momentos nos sitúa con una serie de fortalezas, desde luego el de la aplicación del Estado es una, pero también una concepción distinta de lo que son la sociedad y las relaciones sociales. Si nos comparamos con las instituciones culturales de cabecera de Estados Unidos, donde los despidos han sido masivos, donde ha habido unos recortes tremendos que han afectado incluso no solamente a la supervivencia económica, sino yo diría también la integridad moral de muchos de los trabajadores, pues creo que en ese sentido podemos pensar que este no es un modelo, que como todos los modelos, y por eso cuando yo hablaba antes, pues he hecho hincapié en este factor cronológico, ¿no? Son modelos que están sujetos a una serie de circunstancias de todo tipo, sociales, políticos, económicos, que en algún momento pues son susceptibles de ajustes y de mejoras. Pero yo no daría totalmente por periclitado el modelo. Creo que es importante, del mismo modo que es importante esta presencia robusta del Estado, creo que también es importante que las instituciones sean capaces de generar ingresos propios. Y vuelvo a repetir un poco lo que dije antes, es decir, creo que de alguna manera estamos hablando de instituciones privilegiadas que tienen esta posibilidad, ¿no? Estoy convencido que muchos colegas de otros museos, incluso nacionales, pues nos están oyendo y pueden pensar que ellos no tienen a lo mejor esas posibilidades por tener museos maravillosos, pero que no generan pues esas masas que acuden a verlos. A ver, perdona, Javier, había pedido la palabra antes Guillermo Solana. Pues y luego adelante, te la paso a ti. Guillermo. Vale, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser muy breve. ¿Qué hay más allá de esta intervención del Estado en la emergencia? De la que, por supuesto, nosotros, los museos, por lo menos los museos nacionales, estamos muy satisfechos de la respuesta del Ministerio
no solo de financiación, sino de la comprensión de todo lo que ha supuesto la emergencia. Por ejemplo, citaré que en estas circunstancias nos hemos visto obligados, todos los museos se han visto obligados a posponer exposiciones, hemos tenido que desmantelar muchas previsiones de préstamos de obras de arte y en todo ese proceso el Ministerio nos ha acompañado y nos ha apoyado. Ha habido una reorganización de programas, de exposiciones y de préstamos a otras instituciones que todavía continúa, por supuesto, porque la pandemia sigue ahí, ¿no? Ahora, más allá de la emergencia, yo creo que hay que cambiar de modelo. Estoy más en la línea de Manolo Borja, porque el aparente éxito del modelo no solo se ha debido durante los 30 años que ha durado, desde los 90 hasta ahora, desde el final de los 80 hasta ahora, no solo se ha debido a unas circunstancias económicas particularmente buenas en alguna década, se ha debido también a razones culturales de fondo que están cambiando. Es decir, en los años que van de la Expo Velázquez del año 90 a la Expo Dalí del Reina Sofía del 2013, ese hype, esa locura de las exposiciones temporales, yo detecto que se ha terminado. Y se ha terminado no solo por razones económicas, porque la gente no tiene tanto dinero para acudir, para gastar en la exposición temporal, sino porque los intereses culturales están cambiando muy rápidamente, porque se están abriendo, se ha abierto una oferta cultural completamente distinta en esta última década. Las exposiciones temporales ya no son lo más de lo más. Y tenemos que afrontar un mundo donde, con públicos de otras generaciones, donde no podemos esperar que los museos sigan provocando constantemente titulares, atracción de masas y tal. Y tenemos que ir a una dinámica, de nuevo, sostenible, que sea resistente a los cambios de coyuntura económica y que no cuente automáticamente con las masas de turistas, ya sean internacionales o nacionales, porque los museos de Madrid nos hemos beneficiado, por supuesto, como los de Barcelona, de ingentes masas de turistas también españoles, ¿no? Tenemos que ir a un modelo mucho más razonable, en el que, por supuesto, se atienda a la financiación propia. Nosotros, el Thyssen siempre ha tenido como el mandato de tener más de un 50% y hasta un 70% de ingresos propios. Cada institución No te oigo, Guillermo. Sí. Vale, sí. ¿Se me Continúa. oye? Sí, ahora sí. Pero no se puede esperar ni se puede... Se te corta, Guillermo. ¿Me oís ahora? Ahora sí. Es que se te corta de cuando en cuando. Vale, no sé sigue, qué pasa sigue. con la transmisión. Sí, me Sigue. indica que está muy baja. Bueno, ya para terminar, yo creo que la esperanza en el patrocinio privado ha sido un gran espejismo y que tenemos que no renunciar absolutamente a la financiación privada, pero no depositar todas las esperanzas en eso, que no nos va a sacar de pobres en muchos años. Vale, gracias. Venga, ahora sí te toca a ti, Javier. Sí. Muy bien. Se me va a permitir, para acabar, una especie de una posición ecléctica o una especie de síntesis entre lo que ha planteado Miguel Falomir y lo que ha planteado Guillermo Solana. Creo que ambos tienen razón desde perspectivas distintas. Tiene razón Guillermo de que el supuesto de hecho, o podríamos decir los supuestos sociológicos de los museos han cambiado por completo. Y por consiguiente tendremos que adaptarnos. Ya no va a haber las exposiciones masivas, no va a haber los millones de turistas y
y tampoco va a haber la financiación externa, la financiación privada que hasta ahora no era suficiente, pero que coadyuvaba. Todo eso ha acabado, es decir, los supuestos sociológicos de la situación han cambiado. Y en eso tiene razón Guillermo. Pero creo que también tiene razón Miguel en el sentido de que, desde el punto de vista un poco quizás de la gobernanza, por utilizar esa palabra tan horrible, creo que el modelo todavía sigue siendo válido. Es decir, era un modelo basado básicamente en 3 patas. Por un lado, la administración cultural, por otro lado, la dirección de las correspondientes instituciones y, por otro lado, el patronato. Yo creo que ese modelo todavía sigue siendo válido, por lo menos no se me ocurre otro similar. Es necesario, sobre todo, esa constante colaboración, administración cultural, dirección del museo, y eso, pues, hombre, le podremos dar más vueltas. En este momento, por ejemplo, estamos trabajando en el Ministerio para redactar un nuevo reglamento de museos, y aunque no está pensado para Prado, Reina Sofía, Thyssen, pero en su momento se les dará conocimiento porque probablemente ellos puedan aportar algo. En definitiva, creo que hay una situación de gobernanza no muy distinta, pero ante una situación, un supuesto de hecho tan diferente, que tendremos que adaptar las formas de gestionarlo, porque si no, no tendremos capacidad de reaccionar y que los museos se morirán. Yo creo que combinando ambas ideas, las instituciones culturales, los museos, el Teatro Real, instituciones similares, tienen futuro sabiendo de dónde partimos. Y nada más, muchas gracias. Venga, muchas gracias. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? No tengo pedida ninguna palabra, pero si alguien, incluso de los que asisten en este momento, quiere aportar alguna idea, si no, voy a hacer un resumen un poco de lo que se ha dicho aquí, que yo creo que es muy abierto y para mí hay, yo creo, pienso, si me equivoco, por favor, corregidme. No, la aportación del Estado, en general de las administraciones públicas, que no el Estado, ha sido, digamos, correcta en esta situación actual. Pero esta situación actual, todos vosotros, habéis puesto sobre la mesa que tiene la necesidad, o sea, que ofrece la necesidad de abrir un debate para cambiar un modelo, aunque seguramente no del todo. Y ahora Javier ha introducido una cuestión que me parece también muy, muy interesante, abrir un debate sobre cómo el museo, el Teatro Real es un poco más difícil, pero también se adapta o se puede adaptar a unos cambios sociales que con COVID o sin COVID se planteaban igual. Yo pienso que sí, sería una función, igual vosotros no lo pensáis así, pero sería una función del Ministerio precisamente en estas circunstancias de hacer propuestas no a corto plazo, porque las propuestas a corto plazo solo son oportunistas y no se consolidan. Lo que es importante es ofrecer propuestas a medio plazo, no por el tema de la gobernanza, al que me voy a referir a continuación, sino por todos los temas que han abierto los directores de los museos y también afectan a Matabosque en relación con a Matabosque tanto cuanto representante de una institución cultural importantísima como es un teatro de ópera. Podríamos haber llamado también a otros directores de teatros de ópera, pero bueno, esto no se hubiera acabado nunca, por tanto, yo creo que hay que, según lo que habéis dicho vosotros, establecer unos modelos distintos que partieran del actual. Repito, esto es muy problemático, y esto lo digo yo por mi cuenta, muy problemático primero porque no tenemos nunca ninguna posibilidad de ensayar el modelo antes, como
como ocurre con algunas leyes en mi campo, no os voy ahora a contar mis penas, pero como ocurre en el campo del derecho civil, especialmente en el derecho de familia, que se piensan con muy buena fe y luego resulta que son un desastre en la aplicación práctica. Por lo tanto, como no contamos con esto, pues hay que ir probando los diferentes cambios cómo van funcionando. El tema del cambio en los modelos culturales creo que es fundamental. No se puede introducir un sistema u otro sin tener en cuenta cuáles son las demandas sociales. Sí que es verdad, y ahora estoy viendo a Miguel aquí en fotografía, sí que es verdad que tampoco es que vosotros, tengáis que andar a rastras de los cambios sociales. Los cambios en el ámbito cultural también se pueden y se deben realizar para cambiar los modelos sociales. Por ejemplo, yo ahora no lo digo, pero estoy pensando en algunas exposiciones, no quiero decirlo, pero estoy pensando en algunas exposiciones que no me acaban de convencer en este momento. Por tanto, vuestra función también, y yo creo que todos la tenéis asumida, es proporcionar vías para, no para que los cambios culturales afecten a los museos, sino para que el museo cree el cambio cultural. Me parece que con esto estoy hablando muy claramente. Hay por otra parte una cuestión importante que se refiere al patrocinio privado, que tiene mucho que ver, y Joan lo sabe también muy bien, en relación a los programas que en los teatros de ópera son exigidos o sugeridos de una manera más o menos firme por parte de los patrocinadores privados. En cambio, estoy totalmente de acuerdo con Javier cuando ha introducido un tema que es el tema de la gobernanza de los museos. Precisamente porque el patronato debería ser una institución de gobernanza que recogiera todo este sentir de la sociedad en cada momento, yo creo que estas tres patas a mí me parecen perfectamente defendibles y, por tanto, yo por mi cuenta, creo que, además no hay nadie que se haya referido a ello como un problema dentro de su institución, yo creo que debería no solo mantenerse, sino seguramente reforzarse, porque estas tres patas están también, y Juan Matamos también lo sabe. Le cito a él porque, digamos, es la rueda loca en esta mesa, ¿no? La rueda loca en el sentido de que tiene por objeto una cosa muy distinta de la que tienen los museos. Y yo creo que también es muy importante el tema del patronato para la Fundación Teatro Lírico. Por tanto, pienso que este tema de la gobernanza, repito, al no haber sido objeto de debate y haberlo introducido Javier como último elemento, a mí me parece que no solo todos estáis de acuerdo, sino que es muy posible que debiera también reforzarse para introducir gente, sobre todo en museos más pequeños, ¿no? Introducir a gente que pueda opinar y que en este momento a lo mejor no tienen una voz directa para opinar sobre esta cuestión. Bien, yo creo que dicho esto, que me parece que resume bastante todo lo que habéis dicho, la conclusión es única, es unánime. Hay que trabajar para evitar que la cultura, en vuestra parte, pero en otros ámbitos, siga siendo un elemento dentro de la sociedad. Porque además, como ha dicho también Jordi Alberic, esto da mucho dinero, da mucho dinero al Estado, a las instituciones culturales, a gente que trabaja, muchísima gente que trabaja en el ámbito de la cultura, y creo que esto no se puede tirar por la borda. Muchas gracias a todos y estoy a vuestra disposición
no para abrir un nuevo turno, porque son las 2 menos 7 minutos, pero si alguien quiere decir algo, alguna cosita muy cortita, todavía tenemos 5 minutos para intervenir. ¿Sí? ¿No? Vale, pues venga. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y sabéis que podéis contar conmigo por lo menos para mayores discusiones y debates. Venga, gracias a todos. Gracias. Gracias. Adiós, Encarna. Adiós, Encarna. Gracias, Joan. Solamente una cuestión para la gente que está siguiendo a ver, aquí hay una señora que ha levantado la mano. ¿Alicia Martín? No. No, le ha dado algo. Fernando, ¿quieres decir algo? No, quiero dar las gracias a todos, por supuesto, a ti y a todos y los que han intervenido y al final. Y anunciar, vamos, recordar que mañana a partir, no tengo ahora, me parece que son las 4 de la tarde, tenemos la sesión que coordina Pablo Salvador desde Barcelona. Nada más. Pablo Salvador también quiere decir algo. Pablo. Sí, yo quiero agradeceros a todos las enseñanzas, lecciones y prescripciones que nos habéis dirigido, muy sinceras. Yo he aprendido muchísimo. En algún momento no he tenido clara la diferencia entre un museo y un mausoleo. ¿Cuánto del mausoleo ha de pagar el contribuyente? Pero, por favor, mañana demos la voz a los artistas vivos, a los que todavía no están muertos. Muchas gracias, muchas felicidades y hasta mañana si Dios quiere. Hasta mañana a todos. Gracias. Venga.